¿Qué harías si un niño callejero te prometiera lo imposible? Esta no es una historia de magia. Es una historia de heridas, de secretos, de un padre que no creía en nada, hasta que su hija volvió a caminar. Desde que Verónica murió, cada día se parece al anterior. Me levanto, la visto, la llevo al parque, preparo su medicina, y en la noche, escucho su llanto detrás de la puerta sin hacer ruido. Sofía no camina desde aquel accidente. Y yo, dejé de hacerlo también, aunque siga fingiendo lo contrario. Y justo cuando pensé que ya nada podía cambiar, un niño descalzo se paró frente a nosotros y dijo: Señor, puedo hacer que su hija vuelva a caminar. No lo sabía entonces, pero esa frase lo cambió todo. El sol apenas se filtraba entre las hojas húmedas del parque cuando Julián salió de su casa por primera vez aquel día. Sus pasos eran tan mecánicos como el crujir de la silla de ruedas que empujaba, un ritual sin sentido que ya llevaba meses repitiendo. Cada mañana, el mismo banco, la misma mirada perdida de Sofía al suelo, y el susurro incesante de preguntas sin respuesta. ¿Por qué el mundo sigue girando cuando el tuyo se ha detenido? Julián no era un hombre quebrado de corazón. Era un hombre al que le habían arrancado el latido. Primero, la caída de Sofía. Luego, la muerte de Verónica, su esposa, en un hospital lejano, entre trámites de seguros, facturas médicas y noches en vela frente a una fotografía donde ambas reían sin límite. Julián aprendió a respirar hondo para no desmoronarse. Pero respirar no es vivir. Y él se sentía muerto a cada paso. La mirada de Sofía, vacía, despojada de esperanza, le reprochaba su propia renuncia. El dolor se enroscaba en su pecho como un nudo antiguo, recordándole cada médico que le había dicho: resígnese. Señor, se sentía traicionado por la vida, y el silencio que ambos compartían era su confesión muda. Aquel día, mientras Julián empujaba la silla más rápido de lo habitual, sintió algo diferente en el aire. Un crujido detrás de ellos. Al voltear, vio a un niño de rostro delgado, piel polvorienta y ojos tan grandes como la culpa misma. Iba descalzo, con ropa remendada, y le apuntaba con la mirada. Señor, yo puedo hacer que su hija vuelva a caminar. Julián se detuvo en seco. Sintió la madera de la silla rechinar bajo su empuje. Quiso ignorarlo, alejar esa voz infantil que sabía a sal y a calle. Pero algo en la forma en que el niño sostenía aquella promesa le taladró el pecho. ¿Un milagro? ¿Simplismo de un mendigo buscando limosna? O quizás, la única chispa de fe que le quedaba. Negó con la cabeza y avanzó. El niño permaneció en el mismo lugar, como un faro que insistiera en iluminar un corazón apagado. Sofía alzó la mirada por primera vez en semanas. El brillo en sus ojos fue apenas un destello, pero lo suficiente para que Julián sintiera el puñetazo de la culpa. Había abandonado a su hija antes incluso de que ella dejara de caminar. Se sentaron en el banco. Julián sacó el teléfono para retomar su correo. Fingiendo no haber escuchado, Sofía acarició la manta blanca que cubría sus piernas. Y su mano tembló. El silencio volvió a reinar. Solo que esta vez tenía un huésped inesperado. La promesa de un desconocido. Julián apretó la mandíbula. La sombra del niño se alargaba tras ellos, desafiando su escepticismo. Por primera vez, en el corazón de aquel hombre herido, germinó una semilla diminuta de curiosidad y de miedo. ¿Y si existiera algo más allá de las estadísticas médicas y los diagnósticos sombríos? El viento agitó las hojas, como para instarlo a elegir un camino distinto. Julián cerró el correo, guardó el teléfono en el bolsillo y susurró al aire. ¿Qué tienes en ese pobre corazón que yo he perdido?
Con un gesto casi imperceptible. El niño asintió y, en silencio, se volteó hacia el sendero que se internaba en el parque. Julián miró a Sofía. Y en su rostro marchito leyó la misma pregunta. ¿Lo seguimos? Mientras el niño desaparecía entre los árboles, Julián exhaló el peso de su resignación y, por primera vez, se permitió dar un paso tras ese extraño mensajero. Así comenzaba su viaje hacia el milagro, y hacia un mundo donde la fe se escribía no con estadísticas, sino con puros latidos de esperanza. La tarde se fusionaba con el gris del cielo mientras Julián y Sofía regresaban a casa. El parque había quedado atrás, pero la promesa del niño seguía clavada en el aire. Julián apenas hablaba. El silencio ahora pesaba distinto, como si entre ellos flotara una pregunta imposible de formular. Llegaron al umbral de la puerta cuando Leo reapareció, sosteniendo en la mano un collar de cordón oscuro con un pequeño medallón de piedra azul. El reflejo de la tarde lo iluminó, y el objeto pareció vibrar con una luz propia. «Esto es», murmuró Leo. Julián sintió un escalofrío. «Es de mi madre. Me dijo que si alguna vez alguien necesitaba creer en algo, debía ponérselo con fe». Sofía alzó la vista. Vio el collar resbalar de la mano del niño y caer suavemente sobre sus rodillas. Un suspiro escapó de sus labios. La voz de Leo era tan serena, tan cargada de convicción, que ninguna pregunta pareció necesaria. Julián rozó el medallón con el pulgar. Se notaba su antigüedad. Pequeñas muescas. Un grabado apenas visible. El corazón le latía con fuerza, recordándole que durante meses no había sentido nada. Dejó caer el collar junto a la manta, y algo dentro de él se abrió, como si una puerta sellada volviera a ceder. Aquella noche, mientras Julián repasaba viejas facturas y la enfermera de turno se encendía una linterna junto a la cama de Sofía, el padre encontró, en el fondo de un cajón, el diario de Verónica. Página tras página, leía su letra apasionada. Describía la esperanza que había visto en los ojos de Leo cuando era un bebé. Ese niño que cuidaron antes de la tragedia. Un fotograma de recuerdos. Marina, la niñera, meciéndole la cuna. Verónica contemplando a Leo con una sonrisa quebrada por la emoción. Julián apretó la mandíbula. ¿Cómo pudo olvidar? Aquella misma noche, buscó al doctor Aragón, el reputado neurocirujano que apenas le había reservado un segundo de su tiempo cuando todo parecía perdido. Pero ahora era distinto. Llevaba un relicario de fe colgando de su cuello, junto al nudo de su corbata. En la consulta, el doctor levantó una ceja al ver el collar. «Es simbólico, supongo», murmuró. Julián cerró los ojos y respondió en voz baja. «Yo no le temo a lo imposible». El doctor Aragón apartó papeles y miró a Julián con una mezcla de respeto y escepticismo. Desplegó un informe, un tratamiento experimental, con estimulación eléctrica de la médula y terapias intensas. Éxito estimado. Apenas un 10%. Julián sintió un golpe en el estómago. Quería gritar que ese número no importaba, que la fe lo convertía en 100%, pero solo asintió. Sofía, sentada en el sillón quirúrgico, rozó con delicadeza el medallón bajo la luz fría de la sala. Casi sin querer, apretó el collar contra su pecho. En ese instante, el dolor del pasado pareció retroceder un paso. Julián vio en los ojos de su hija un destello minúsculo, la chispa de la esperanza. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el universo le devolvía un motivo para respirar. Afuera, la noche envolvía la ciudad, pero dentro del hospital empezaba a florecer algo inesperado, un latido diminuto. Un pulso que crecía entre la ciencia y la fe.
Julián se acercó a Sofía. Posó la mano en su hombro y, con voz temblorosa, prometió: lo intentaremos hasta el final. Mientras salían del quirófano, Julián se percató de una figura en el umbral. Mónica, la hermana de Verónica, con ojos calcados de preocupación y un secreto atrapado en sus labios. Pero esa historia sería la siguiente pieza del rompecabezas. Solo pasaron 3 días desde el primer tratamiento experimental. Pero en esa casa todo había cambiado. Sofía despertaba con más brillo en los ojos. Y Julián volvía a sentir el pecho hincharse de esperanza. Sin embargo, la calma se quebró la tarde en que aparecieron unas llaves en la puerta y un rostro familiar tras ellas. Mónica, la hermana menor de Verónica, entró con una maleta en mano y una sonrisa que jamás llegó a sus ojos. Su presencia agitó el aire como un vendaval inesperado. El perfume cítrico que quedaba flotando tras ella contrastaba con el silencio pesado que Julián y Sofía compartían. ¿Puedo quedarme un tiempo?, preguntó, con voz suave, apoyando esa maleta sobre el piso de madera. Creí que Sofía me necesitaba. Sofía se precipitó a abrazarla. Como si Mónica fuera la sombra amiga de su madre ausente. En ese instante, Julián sintió un pellizco de culpabilidad. Había dejado que su hija creciera sola en un mundo de doctores y facturas. Quizás su cuñada podía reparar algo que él no tuvo valor de arreglar. Pero algo en la forma en que Mónica se movía por la casa le revolvió el estómago. Ordenaba los utensilios de la cocina sin preguntar. Dejó documentos médicos sobre la mesa del despacho y se ofreció a acompañar a Sofía a cada sesión. Sus palabras eran dulces, pero su mirada, fugaz y calculadora, delataba un plan oculto. Julián la observaba en silencio, atento a cada cruce de brazos, cada susurro al teléfono. Su incertidumbre crecía al doble. Quería confiar en la familia de Verónica. Pero su instinto, la misma intuición desactivada por meses de frustración, le decía que algo no cuadraba. Una noche, mientras Sofía dormía y Julián repasaba el correo electrónico del hospital, escuchó el roce de un sobre al deslizarse bajo la puerta de su despacho. Era una hoja doblada con su nombre. Tembló al abrirla y encontró un extracto bancario. Grandes sumas retiradas en pequeños plazos. Firmadas con la rúbrica de Mónica. El dolor, antes adormecido, se encendió en su pecho como una antorcha. ¿Traición? ¿Cómo alguien se atrevería a desangrar lo poco que les quedaba? Aunque el miedo paralizó sus piernas, Julián supo que ese descubrimiento separaría para siempre la inocencia de la deslealtad. Al día siguiente, la tensión estalló durante la terapia. Mientras Sofía luchaba por flexionar un dedo, Mónica se acercó con una bandeja de jugos, susurrándole: «Tranquila, mi niña, deja que tu cuerpo descanse». Aquellas palabras chispearon en Julián como un disparo. La culpa y la rabia se entrelazaron en su mente. Se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era la silla de ruedas. Era la traición que se escondía bajo un rostro familiar. En el estacionamiento del hospital, Julián retuvo a Mónica con voz tensa. «¿Por qué te quedas si yo me hice cargo?» Ella bajó la mirada y, con un quiebre apenas audible, respondió: «Lo hago por ella. Y por mí». La confusión agitó a Julián. ¿Protección o ambición? El viento nocturno acarició sus rostros, llevándose sus palabras y dejándolos en la penumbra de un juego de poder. Sofía, al otro lado, no entendía la disputa, pero percibía el temblor en la voz de su padre. Julián cerró los puños, y supo que nadie más interferiría en la promesa que hizo a su hija. El camino hacia la verdad exigiría valor y, sobre todo, su fe renovada.
3 semanas de avances minúsculos habían encendido en Julián una ilusión que creía extinguida para siempre. Cada mañana, veía a Sofía tensar los hombros, apretar los dientes y luchar con las barras paralelas. Aquel medallón y la fe de Leo parecían surtir efecto. Un ligero temblor en los dedos. Un par de milímetros de movimiento. Era suficiente para mantener viva la esperanza. Pero la traición no avisa. La traición golpea en silencio. Cuando confías. Fue en la sesión del martes. Cuando el fisioterapeuta celebraba el pequeño avance de Sofía. Que la niña se desplomó en la camilla con un quejido aterrador. Julián corrió. Vio cómo el rostro de Sofía se contraía en un dolor que no entendía. Un dolor agudo, diferente al cansancio. La llevó corriendo al vestuario. Le quitó las vendas, sus piernas, antes higidas por la estimulación. Ahora parecían flácidas y frías. Dentro de él, un vértigo. Aquella gota de progreso que creía real se desvanecía en un segundo. La impotencia lo lanzó contra la pared. Un puñetazo que rebotó en su pecho. ¿Por qué? Gritó al aire estéril. Esa noche, sin cenar, Julián abrió el botiquín en la cocina y revisó las medicinas una a una. Cada frasco, cada pastilla, todo debía estar exacto. Pero un blister vacío brilló en el fondo del bote de basura. Relajantes musculares. Olvidados de un tratamiento que no contemplaba nada parecido. El corazón le dio un vuelco. Recordó cómo Mónica había insistido en preparar el té de Sofía esas últimas mañanas. Cómo se ofreció a descansar al doctor y quedarse ella con las medicinas. El asco lo inundó. La cuidó para perjudicarla. La confrontó al alba, cuando la encontró ordenando la mesa de la sala. El silencio fue un golpe más duro que cualquier puñetazo. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Julián con la voz áspera de quien ha perdido todo. Mónica tardó en responder. Sus ojos brillaron con una mezcla de ira y desesperación. Porque si Sofía no mejora, tú estarás tan roto que no querrás seguir. Y yo podría pedir la custodia definitiva. Tener el control era la única forma de asegurarme un futuro. La revelación lo atravesó como una cuchilla caliente. La sangre de su esposa convertida en moneda de cambio. El vínculo familiar reducido a un negocio. Sofía, al oír la voz de su tía, salió del cuarto tambaleante, con la mirada perdida entre dos mundos. El cariño que alguna vez sintió y la sospecha de abandono. Fue el momento en que Julián comprendió la dimensión de su responsabilidad. No bastaba con creer en un milagro médico. Debía proteger a su hija de quien más la amaba, antes de que la destruyera. Sofía se abrazó a su padre. Y Julián sintió un puño en el estómago. La traición de Mónica no solo había herido su esperanza. Había robado la seguridad que su hija necesitaba para sanar. Mientras Mónica empacaba sus cosas en silencio, Julián se prometió que jamás permitiría que nadie rompiera de nuevo esa confianza. Cerró la puerta tras ella y, en el eco de aquel portazo, juró reconstruir todo desde cero, con su fe, con su amor y con la verdad. La casa, que semanas atrás vibraba con la tensión de la traición, ahora se sumía en un silencio expectante. Sofía había recuperado algo de su ánimo tras el disgusto con Mónica, y Julián redoblaba esfuerzos para controlar cada escena. Terapias. Medicación. Detalles minuciosos. Sin embargo, una sombra persistente lo acechaba. Leo. El niño callejero, convertido en compañero inseparable de Sofía. Parecía saber más de lo que decía. Una tarde, mientras revisaba apuntes en el despacho, Julián encontró una carpeta sin etiqueta, fulminada con su puño. Tembló al abrirla.
Eran actas médicas antiguas y una carta manuscrita por Marina, la niñera que cuidó de sus hijos en aquel hospital, dirigida a Verónica. Al leerla, su corazón osciló entre incredulidad y un vértigo de esperanza. Querida Vero, no era mi hijo. Pero lo quise. Y lo cuidé como si lo fuera. Si algún día regresas y lo necesitas, tendrás en él un reflejo de tu familia. Él me ayudó a creer de nuevo. Marina. Las piezas encajaron con un estruendo interno. Leo no era un desconocido. Leo era su hijo, el primer bebé que Julián y Verónica habían esperado. Antes de la tragedia del accidente y de aquel intercambio de incubadoras. El vértigo se convirtió en un golpe seco en el pecho. ¿Cómo no lo había notado? Los rasgos de Leo, la forma en que miraba a Sofía, el brillo familiar en su sonrisa. El coraje y el remordimiento se abrazaron en su garganta mientras las lágrimas amenazaban inundar sus ojos. Esa misma noche, tras asegurarse de que Sofía dormía tranquila, Julián llamó a Leo al salón. El niño apareció con una calma enigmática. Como si le esperara, puso delante de él la carta y las actas. Leo, esto explica por qué tu madre te confió a nosotros. Preguntó con voz quebrada. El niño miró la hoja. Luego levantó la vista. Sus ojos brillaron con la ternura de un alma ancestral. Con voz firme, respondió, nunca sentí que me faltara algo. Aquí me quisieron, pero siempre supe que alguien me esperaba. Julián se arrodilló, dejando caer el papel al suelo. El nudo en su pecho se disolvió en llanto contenido. Sin pensarlo, rodeó al niño con los brazos. Sintiendo el pulso cálido y vivo de la sangre que por fin reconocía como propia. Perdóname por no verte, por haber perdido mi fe en la vida, susurró el padre. La voz entrecortada. Tú eres mi esperanza. Leo apretó la mano de Julián, transmitiéndole una fuerza inesperada. Un lazo inquebrantable forjado en dolor y redención. Al día siguiente, el sol entró distinto por las ventanas. Sofía, sin silla de ruedas, observó a su padre y a Leo hablar frente al espejo del vestidor. Julián apoyó la mano en el hombro de Sofía y sonrió por primera vez sin temor. Mañana, Leo será mi hermano, anunció en voz baja. Una brisa suave meció el medallón de fe que aún colgaba del cuello de Julián. Como sellando la promesa. Una familia reconstruida. La mañana se filtró con un resplandor tenue por las cortinas. En el salón, las barras paralelas aguardaban silenciosas. Testigos de semanas de esfuerzo. De lágrimas y de incertidumbre. Julián observaba desde un rincón. Su traje impecable contrastaba con el temblor contenido en sus manos. Y a su lado, Leo, con esa calma de quien sabe que el milagro ya ha sido gestado en el alma. Sofía apareció apoyada en el andador. El medallón de fe intentando ocultarse bajo el suéter. Sus ojos recorrían el lugar con determinación. Por un instante, el pasado retornó. El día que cayó por las escaleras. El hospital, los meses de noches en vela. Luego, la traición de Mónica y el descubrimiento de Leo como su hermano. Todo convergía ahora en un solo paso. Puedes hacerlo, Sofía, susurró Julián. Ella respiró hondo, apretó el medallón contra el pecho y avanzó. Un paso. El mundo pareció detenerse. El zumbido de las máquinas. El eco de su conciencia. Todo cedió ante aquel instante. Otro paso. Sus piernas vibraban, como si despertaran de un largo letargo. Y al tercer intento, sin asidero, se sostuvo erguida por unos segundos infinitos. El brazo del andador se deslizó en sus manos. El balanceo del cuerpo fue leve, titubeante, pero era suyo. Julián contuvo el aliento. Y entonces,
El universo exhaló con ella. Un sollozo suave. Un sollozo de liberación. Lo logré. Papá, exclamó Sofía, con la voz entre cartón y emoción. Julián se lanzó hacia ella, abrazándola con tal fuerza que el aire les faltó a ambos. Leo, con los ojos inundados, aplaudió con una sonrisa de triunfo. Esa tarde, en el jardín, la familia preparó una pequeña fiesta improvisada. Globos desinflados, luces parpadeantes y una melodía suave que Julián eligió con temblor en el pulgar. Sofía, ya sin silla de ruedas ni andador, se colocó en el centro de la lona arrugada. Alrededor, su padre y su hermano hacían espacio, conteniendo la emoción. La música arrancó. Una cumbia lenta, de esas que abrazan el alma. Sofía vaciló un momento, luego desvió la mirada hacia Leo. Él alzó la mano y la invitó a bailar. Con sus dedos temblorosos, tomó la palma extendida de su hermano. Julián observó cada gesto. La manera en que Sofía se enroscaba en sus pies. Cómo Leo la sujetaba con una ternura ancestral. El primer giro fue torpe. Los brazos alzados. El paso de un lado a otro. Las risas que surgían con cada imprecisión. Pero no importó. No buscaban la perfección, sino el latido conjunto de su familia. En ese baile se sellaron las heridas, la caída, la traición de Mónica, el descubrimiento de la verdad. La cumbia se deslizó entre sus cuerpos como un bálsamo, y cada pisada resonó en el corazón de Julián como un himno definitivo. Al finalizar la canción, todos los vecinos se asomaron, contagiados por la emoción. Aplausos, vítores, el eco de esa noche de reencuentro. Julián se acercó a Sofía y Leo. Puso las manos en sus hombros y, con voz quebrada, dijo: «Hoy aprendí que la fe no es un acto de lógica, es un acto de amor. Y ustedes me enseñaron a creer de nuevo». Sofía y Leo se miraron. Con el pecho henchido, el medallón brilló bajo la luz de la luna que ya bañaba el jardín. No hubo más palabras. Bastó esa mirada compartida. La firme promesa de un futuro que habían conquistado juntos. En la penumbra, Julián guardó el antiguo diario de Verónica en un estante especial, junto al collar y la pulsera de Leo. Allí descansaría para siempre, como el testimonio de su viaje. Una familia rota encontró el latido que creía perdido. No fue magia. Fue la fuerza de la fe. La memoria y el amor personificados en un niño descalzo. En una niña que volvió a caminar. Y en un padre que, al fin, volvió a vivir.